Hola, aquí la primera parte de la lección número 9 del curso de geometría. Al final de la clase pasada terminamos viendo ya ángulos en particular y sus medidas. Y consideramos el siguiente ángulo. Uno que está compuesto por dos rayos, como está compuesto todos los ángulos, ¿verdad? Pero que la unión de ellos dos forman una línea recta. O sea, es como si yo tomara una línea recta y escojo un punto que va a ser el vértice. Pues, si yo tomo este como lado inicial y este rayo del lado izquierdo como lado final, pues marcamos la medida de esta manera, ¿verdad? Y entonces se le asigna a ese ángulo una medida de 180 grados. Fíjense que decimos se le asigna. Y vamos a llamar la atención a la palabrita asigna, una medida de 180 grados. ¿Okay? ¿Por qué se le asigna? ¿Por qué esa palabrita se le asigna? Porque pudo haberse escogido asignársele 100 grados. O si tenga que ser entre 100 y 200, pues 150 grados. O 200 grados, o 1000 grados. Pero se decidió asignarle una medida de 180 grados. Y ese ángulo que está compuesto, ¿verdad?, por dos lados que forman entre sí una línea recta, se le llama un ángulo llano. ¿Okay? Bueno, vamos a considerar como segundo ejemplo este otro ángulo. Suponga que tenemos este rayo y este rayo. También forman una línea, ¿verdad? Los dos rayos, el rayo de acá y el rayo de allá, forman una línea. Lo hice el de la izquierda en forma entrecortada, por lo que vamos a ver ya mismo. Si yo considerara este como lado inicial y este como lado terminal, pues nuevamente tendríamos un ángulo llano de 180 grados, ¿verdad? Pero imagínense que una vez yo he hecho eso, regreso este lado terminal al lado inicial y me queda entonces en un solo rayo, ¿verdad? O sea, que cuando regrese este rayo al lado de acá, ese rayo no aparece. Así es que tendríamos nada más que este rayo. ¿Qué medida tendrá ese ángulo que ella forma? Fíjense, porque entonces el lado inicial de ese ángulo y el lado terminal están ahí mismo, ¿verdad? Porque moví el lado inicial hasta allá y después el terminal lo volví a mover hasta la posición del lado inicial. Tengo un ángulo que consiste en nada más que de un rayo. ¿Qué medida se le asignará? Pues miren, lógicamente, como al yo mover este lado inicial hacia el lado terminal allá, tendría medida de 180 grados también, porque es la misma cantidad de movimiento. Al regresar el movimiento le quito esos 180 grados y el ángulo que me resulta, que es nada más compuesto por este rayo, que a su vez es el lado inicial y el lado terminal de ese ángulo, se le llama un ángulo de medida 0 grados. ¿Okay? Así que cuando usted tenga un rayo, solamente puede pensar que ahí hay un ángulo de medida 0 grados. Vamos a ver este tercer ejemplo. Nuevamente vamos a considerar este rayo. Y este otro, que también lo estamos haciendo entrecortado. Y nuevamente imagínense que yo muevo este como lado inicial hasta este sitio como lado terminal y ese ángulo me da 180 grados, ¿verdad? Pero imagínense que una vez yo tengo colocado el lado terminal de ese ángulo llano de 180 grados, continúo moviendo ese lado terminal y vuelve y se coloca en esta posición, ¿ves? Pero fíjense que al igual que aquí vuelve y se coloca en la misma posición, aquí el movimiento fue llegar hasta 180 grados y regresar. En este grado fue llegar hasta 180 grados y seguir hasta regresar, ¿ves? O sea que el ángulo final es ese. Igual que en el otro, el lado inicial y el lado terminal de ese nuevo ángulo es el mismo rayo, ¿ves? Es el mismo rayo. Pero aquí la cantidad de movimiento que hubo finalmente fue 0, porque regresé por el mismo camino al lado inicial. Pero aquí regresé al lado inicial continuando con el movimiento en este sentido, ¿eh? Por lo tanto, en la parte de arriba tengo un ángulo de 180 grados
Y en la parte de abajo, si entonces considero este como lado inicial, al empezar nuevamente el movimiento hacia acá, tengo también 180 grados. Y si yo sumara 180 grados más 180 grados, tenemos un ángulo, o sea, un ángulo de rotación completa. ¿Y qué medida se le asignará? Bueno, pues 180 grados en este sentido y mis 180 grados más suman 360 grados. ¿Okay? Así que tenemos un ángulo, tres ángulos muy importantes. El ángulo llano, el ángulo de medida 0 grados y el ángulo de rotación completa, cuya medida es 360 grados. Fíjense, repito, que el llano mide 180 grados. El ángulo de medida 0 grados, pues claramente mide 0 grados y el ángulo de rotación completa mide 360 grados. ¿Ok? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver esta definición. Ángulos adyacentes. Dice que son dos ángulos que tienen el mismo vértice y un lado en común entre ellos. Pues miren, fíjense en esta situación. Ejemplo. Ahí tenemos esa situación. Pues miren, yo alego que el ángulo COB y el ángulo BOA son adyacentes. ¿Okay? El COB, este ángulo que está aquí, y el BOA, este ángulo que está aquí, son ángulos adyacentes. ¿Por qué? Fíjense que ambos tienen el mismo vértice, lo vemos aquí, y lo vemos en el nombre. Tienen el mismo vértice. Recuerde que el nombre que esté en el medio, la letra que esté en el medio, es el nombre del vértice. Tienen el mismo vértice. Y entonces fíjense que tienen el lado OB en común. Miren, lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. El OB, y aquí que lo hemos llamado el BO. Ese ángulo lo tienen, ese lado, perdón, ambos ángulos lo tienen en común. Ese lado, el OB, es del ángulo COB y también es del ángulo BOA. Así que esos dos ángulos serían adyacentes, ¿ven? Este que está aquí y este que está aquí. Así que esos son lados iniciales y terminales, ¿verdad? Repito, porque tienen el mismo vértice y un lado en común entre ellos. Un lado en común entre ellos. Este lado es tanto de este ángulo, es lado tanto de este ángulo como de este otro ángulo. ¿Ven? Bueno, fíjense en este otro. El ángulo
el COA y el BOA. ¿Serán adyacentes o no? Bueno, miren, tienen el mismo vértice. ¿Pero? Y tienen un lado en común, miren, el OA. El OA es tanto del ángulo COA como del ángulo BOA. Sin embargo, ese lado en común no cumple con la intención de esta palabra que está puesta en la definición, entre, con esa preposición entre. Tiene que estar entre los dos ángulos. Y fíjense que el ángulo OA, que está aquí, es un lado en común para el ángulo OAB, o BOA, que es el que hemos marcado aquí, y para el lado COA. Pero ese lado en común no está entre los dos ángulos, ¿se fijan? Así que esa pareja de ángulos, a pesar de que tienen el mismo vértice y un lado en común, como el lado en común no está entre ellos, no son ángulos adyacentes. Así que ahí tiene usted un caso de unos ángulos que cumplen, pero no completamente con lo que indica la definición. Bueno, vamos a ver este postulado. Nos dice, vamos a considerar dos ángulos adyacentes, el AOB y el BOC, que son, como usted está ilustrado aquí, ¿verdad? El AOB, este que está aquí, AOB, y el BOC son adyacentes, ¿verdad? Bueno, pues entonces dice que la medida del ángulo AOC, la medida del ángulo completo desde aquí hasta acá, es igual a la suma de la medida de los ángulos adyacentes, del AOB más la medida del BOC. Fíjense que eso es evidentemente cierto, ¿verdad? Si yo quiero buscar la medida completa de este ángulo AOC, pues yo podría buscar cuánta cantidad de movimiento yo tengo que hacer para mover este lado, que es el inicial, hasta este lado, y eso me da la medida del ángulo AOB. Y una vez lo tengo, entonces busco la cantidad de movimiento que hay que efectuar para mover ese lado hasta llegar al lado terminal del AOC. Y le sumo la medida que tenga ese. Esta medida es igual a la suma de esta medida más esta medida. Es virtualmente obvio, evidentemente cierto, y por eso lo damos como un postulado. No hay que demostrarlo, ¿verdad? Fíjense también que esto se parece a aquel postulado de la suma de los intervalos que formaban un intervalo. La medida de un intervalo completo es igual a la suma de las medidas de los intervalos que lo forman. ¿Recuerdan que vimos ese como postulado también? Así que, como ejemplo, si aquí la medida del ángulo AOB, que está aquí, AOB fuera X grados, y la medida del ángulo BOC, el otro ángulo adyacente, fuera Y grados, entonces la medida del ángulo AOC, la medida del ángulo completo, sería la suma de X grados más Y grados.
tenemos ilustrados lo que nos está indicando ese postulado. Seguimos aquí en la segunda parte ya mismo.